¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a esta nueva clase. Vamos a ver ahora las unidades de medida de la información, las equivalencias y capacidades. ¿De qué se trata este tema? Una vez que hemos visto cómo se integra la información a través de los bytes, que a su vez requieren de bits para armar lo que es un carácter, que es lo que vimos en la clase anterior, ahora vamos a ver las unidades de medida, o sea, cómo se va almacenando la información en los dispositivos de almacenamiento. De eso se trata esta clase. Bueno, vamos a entrar en el tema, la integración de la información. Dice, para entender cómo se integra la información vamos a usar los siguientes ejemplos. Para medir líquidos usamos el litro. Para medir peso usamos el kilo. Para medir distancias usamos el metro. Para medir la información vamos a usar el bit. ¿Se acuerdan de los ceros y unos? Esa es la unidad base, siendo esta la mínima unidad de información y todo parte de él. ¿Sí? Entonces la base va a ser el bit. Acuérdense, el bit va a integrar lo que es el byte. Y bueno, el byte va a integrar un kilobyte, después un megabyte, pero bueno, vamos a verlo despacito. Ya vimos lo que, bueno, en la clase anterior vimos que cuando había una pulsación eléctrica, la computadora trabaja con el código binario, y ya sea que haya o no pulsación eléctrica, de todas maneras la computadora lo considera como un bit, y un bit puede tener un valor de un 0 o un 1. Bueno, vamos a ver lo que es un bit. El bit proviene de las palabras binary digit o dígito binario. Es la unidad de medida unitaria para medir la capacidad de almacenamiento de un dispositivo de almacenamiento. El bit es la representación numérica del sistema de numeración binario, el cual trata de representar todos los valores existentes mediante los valores 1 y 0, y están directamente relacionados con los valores de tensión eléctrica de un sistema. De esta forma podemos entender una señal de voltaje positivo, por ejemplo, un voltio, que se representará como un 1 o un bit, y una señal de voltaje nulo, que se representará con un 0 o un bit, pero con valor 0. Bueno, aquí ya estamos entrando al tema de cómo vamos a ir almacenando la información en los dispositivos. En la clase anterior fue cómo se integra la información. Aquí vamos a ver cómo se almacena la información y cómo vamos a poder ver si la información, si una unidad de almacenamiento tiene capacidad para cierta cantidad de información. Continuamos. Las unidades de medida son estas. Esta es una tabla de equivalencias, también ténganla siempre presente. Esta es para aprenderse, esta tabla de equivalencias. Y bueno, vamos a ver. Tiene tres columnas que son la medida, ¿sí? O sea, el nombre de la unidad de medida, el símbolo y la equivalencia. Por ejemplo, la medida del bit, su símbolo, bueno, se va a representar con un 0 o un 1. Y la equivalencia, pues bueno, es la mínima unidad de información. De hecho, con un bit no nos alcanza para hacer una letra. Vamos a necesitar 8 bits para integrar un byte, o sea, un carácter. Entonces, a partir de aquí, vamos a empezar a tener información a partir del byte, ¿sí? Después, vamos a ver que la unidad de medida que sigue es el kilobyte. Esta es su abreviatura, y representa 1024 bytes. ¿Sí? O sea, un kilobyte equivale a 1024 bytes. Seguimos, un megabyte, así se abrevia, MB, equivale a 1024 kilobytes. Un gigabyte, GB, es su abreviatura, equivale a 1024 megabytes.
1 terabyte a 1024 gigabytes, 1 petabyte a 1024 terabytes, 1 exabyte a 1024 petabytes, 1 zettabyte a 1024 exabytes, 1 yottabyte a 1024 zettabytes, 1 brontobyte a 1024 yottabytes y 1 jobbyte a 1024 brontobytes. Estamos hablando de unidades de medida ya muy grandes, ¿no? Ahorita manejamos hasta los terabytes, ¿sí? Bueno, sí existen estas unidades de medida en las computadoras enormes, y me refiero a enormes por su capacidad, no por su tamaño, sino por su capacidad, en donde, bueno, sí manejan estas cantidades de información, ¿no? Pero bueno, de manera ordinaria nosotros estamos ahorita manejando terabytes, gigabytes, megabytes, kilobytes. Bueno, esta es la tabla de equivalencias. Con esta tabla de equivalencias vamos a realizar los siguientes ejercicios. Aquí ya vamos a entrar un poquito en materia. Vamos a ver cómo vamos a entender las diferentes capacidades y equivalencias de las unidades de medida de información. Vamos a ver el ejercicio A. Dice 8 kilobytes representan 8192 bytes o 65.536 bits. ¿Cómo se hace esto? Multiplicando 8 kilobytes por 1024 bytes, ¿sí? Y después por 8 bits. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Aquí tenemos la calculadora. 8 kilobytes. Acuérdense cuánto vale cuál es la equivalencia de kilobytes respecto de los bytes. O sea, ¿cuántos bytes necesitamos para integrar un kilobyte? 1024. Entonces los voy a multiplicar por 1024 y me va a dar 8192 bytes. A su vez, si yo multiplico estos 8192 bytes por 8 bits, me va a decir que tenemos 65.536 bits. ¿Sí? O sea, estamos sacando la equivalencia de kilobytes a bits o de kilobytes a bytes. ¿Sí? Seguimos, vamos a hacer el siguiente ejercicio. El ejercicio B. 120 bits equivalen a 15 caracteres. ¿Cómo se hace esto? Pues 120 bits entre 8. ¿Por qué? Entre 8, porque se necesitan 8 bits para generar un carácter. Entonces, si yo le digo igual, me dice que es igual a 15. O sea, 120 bits equivalen a 15 caracteres. Ok, está muy sencillo hasta aquí. En el ejercicio C, 120 megabytes representan 12.288 kilobytes. ¿Cómo se hace esto? Multiplicando los 12 megabytes por 1024 kilobytes. De nuevo, 1024 kilobytes equivalen a 1 megabyte. Entonces, si quiero saber cuántos kilobytes son 12 megabytes, tengo que multiplicar 12 por 1024 kilobytes y me va a dar la cantidad de 12.288 kilobytes. ¿Sí? Continuamos. En el ejercicio D, 50 gigabytes representan a 51.200 megabytes y a 52.428.800 kilobytes. Vamos a ver, aquí ya estamos usando kilobytes, megabytes y gigabytes. Vamos un poquito hacia atrás, vamos a la tabla de equivalencias y aquí están gigabytes, megabytes y kilobytes, ¿sí? Vamos a ver ahora. Entonces, 50 gigabytes, vamos a multiplicar 50 por
1024 megabytes van a equivaler, a ver, voy a hacerlo de nuevo, que me sé como que pelotas un poco. 50 por 1024 es igual a 51.200 megabytes. Y si multiplico estos 51.200 por 1024 kilobytes, me va a dar el total de kilobytes, a los que equivalen 50 gigabytes. O sea, equivalen a 52.428.800 kilobytes. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros veamos una memoria de, por ejemplo, ahorita hay de 32 gigas, ¿sí? ¿Cuántos kilobytes caben en una memoria de 32 gigas? Bueno, se hace este ejercicio usando como base los 32 gigas. ¿Sí? Bueno, seguimos con el ejercicio E. Dice 128.786.104 kilobytes equivalen a 122.82 gigabytes. ¿Cómo hicimos esto? Pues ahora vamos, en vez de multiplicar, vamos a dividir. ¿Por qué? Porque esta unidad de medida es más pequeña que un gigabyte. Un kilobyte es más pequeño que un gigabyte. Pero para poder llegar a los gigabytes, primero tenemos que convertir esta cantidad de kilobytes en megabytes y después en gigabytes. ¿Por qué? Porque así va la tabla. Para que yo pueda convertir kilobytes a gigabytes, primero tengo que convertir kilobytes a megabytes y después megabytes a gigabytes. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la división. Dice 128.786.104 kilobytes entre 1024 megabytes. Me va a dar la cantidad de 125.000, ¿sí? 767.67. Estos los divido ahora entre 1024 y me va a decir que yo necesito 122.8199, bueno, 122.82 redondeándolo, gigabytes. Entonces, 128.786.104 kilobytes equivalen a 122.82 gigabytes. ¿Sí? Entonces, eso lo hacemos haciendo estas operaciones. Bueno, vamos a ver ahora este ejercicio. Híjoles, aquí apenas si se alcanzan a ver las letras azules, que es el procedimiento que vamos a seguir. ¿Sí? Dice, vamos a bajar un poquito la calculadora. Dice, ¿cuántas fotos podría almacenar una cámara digital con memoria interna de 2 gigabytes si cada foto tiene un tamaño de 1800 kilobytes? ¿Cuántas fotografías caben en una memoria de 2 gigabytes si cada fotografía tiene un tamaño de 180 kilobytes? Bueno, vamos a hacerlo. Y vamos a tomar como base los gigabytes. Son 2 gigabytes, equivalen a 2048 megabytes. ¿Cómo hicimos eso? Pues multiplicando 2 gigabytes por 1024, ¿sí? Y me da 2048. Ya que tengo estos megabytes, 2048 megabytes, voy a convertirlos a kilobytes. Entonces eso lo voy a hacer multiplicando los 2048 por 1024. Y me va a dar 2.097.152 kilobytes. ¿Sí? ¿Sí? Ahora esto lo voy a dividir entre la cantidad, o sea, tengo ya el total de kilobytes. Ahora simplemente voy a dividir todos mis kilobytes entre
1800, que es el tamaño promedio de las fotografías, esto entre 1800, y me va a decir que me caben 1165 fotografías. Aquí está, el resultado es 1165 fotografías. Bueno, ejercicios como este van a contestar también en la plataforma. Se anexa unos ejercicios de conversión para que ustedes hagan ese ejercicio y podamos, bueno, asegurarnos de que están entendiendo el tema. Bueno, esto es lo que podemos ver sobre la unidades de medida de la información y sobre las conversiones y capacidades de las unidades de almacenamiento. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el video. Les agradezco mucho y seguimos en este curso. Muchas gracias.